Pero es un día muy importante para que nosotros los guatemaltecos nos enteremos un poco más de algunos datos históricos de lo que ha pasado como parte del desarrollo social, cultural, religioso de Guatemala, de nuestro país. Realmente un pueblo pues que sabe su historia, un pueblo que sabe de dónde vienen cada una de las tradiciones, pues le llevará mucho más lejos. Y realmente es apasionante, interesante ver cada uno de los puntos, cómo se fue movilizando en cada una de las décadas, pues todo este proceso histórico que nos ha llevado a lo que hoy se está conmemorando. Y precisamente para hablar hoy de lo que está sucediendo en esta festividad, que también marca parte importante en la historia, es un gran gusto recibir a Aníbal Chajón. Él es historiador, oiga bien, con más de 3 décadas, con más de 30 años de estar investigando, analizando, verificando todo lo que es la historia de Guatemala. Aníbal, le doy los muy buenos días, gracias por estar con nosotros, gracias por madrugar hoy en Telediario. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Será parte de la historia también? A sus órdenes, cuéntenos. Realmente nos encanta saber todo lo que ha pasado. Hoy estamos conmemorando un día muy importante. Pero, ¿cuál es el origen exactamente de la feria de Jocotenango, de Panchoy, durante la conquista de Guatemala y además durante todos estos pueblos vecinos que formó parte trascendental o la base de lo que ahora estamos viviendo? Bueno, sí. Obviamente toda la religiosidad católica fue introducida por la conquista. Los españoles impusieron el cristianismo. Los frailes, ellos pues obviamente venían con la motivación de transmitir el mensaje cristiano y se utilizan las grandes festividades del calendario ritual católico para promover en la población indígena el cristianismo. Y el pueblo de Panchoy, particularmente de Jocotenango en Panchoy, tuvo una historia particular, ¿verdad? Eran esclavos que pertenecían al conquistador Pedro de Alvarado. Y en 1549, cuando fueron liberados por orden de la corona, el presidente Alonso López de Cerrato creó la población. Y la festividad del pueblo estaba dedicada a la Virgen de la Asunción. Poco a poco, en la medida en que se fue normalizando la actividad social, cultural, económica, los pueblos fueron celebrando actividades económicas en el momento de las ferias religiosas, como lo vemos ahora. Y al ser el Día de la Asunción, un día muy especial en la que hay varios productos, se fortalecieron las rutas comerciales, el pueblo de Jocotenango se fue convirtiendo en un atractivo económico. Las personas podían intercambiar productos, cerámica, petates, canastos, ¿verdad? Cosas que se producían en el área, pero poco a poco también cosas importadas, cosas que llegaban de más lejos. Y los talleres de la ciudad de Santiago de Guatemala, lo que ahora conocemos como la Antigua, también proveían de artículos, ¿verdad? La cerámica vidriada, en fin, lo que producían. Entonces, la feria de Jocotenango se fue haciendo importante. Sabemos que en el siglo XVII, por ahí por 1620, ya hay una feria importante, es decir, ya la actividad es muy lucrativa. Estamos hablando de 100 años después de la conquista. Y se va creciendo, se va expandiendo la actividad hasta llegar a 1773, ¿verdad? Que por los terremotos las autoridades alteran el proceso natural económico que existía allí cuando deciden trasladar la capital. Pero todavía después de estos terremotos, en Jocotenango la actividad fue muy importante. Qué interesante hacer el análisis, porque de dónde viene todo este origen y a lo que ahora pues se está celebrando. Y usted decía algo muy relevante, que aprovechaban pues esta fecha clave en el calendario anual para poder llevar ahí sus productos, para poder llevar los servicios, para poder llevar pues todo lo que pudieran tener, y ahora pues se ha convertido pues en estas tradicionales ferias. Por un lado la feria, por un lado este momento de algarabía, de diversión que se vive. Pero en el punto religioso, ¿cómo es que construyen pues la primer parroquia, la primera iglesia que estamos hablando también en esas épocas, hace más de 500 años? Claro. Pero obviamente la primera fue la iglesia de Jocotenango. Y esta iglesia tuvo la particularidad que estaba en el pueblo de los constructores.
los mejores albañiles, los mejores maestros de obra estaban en Jocotenango. Entonces ellos van a tener dos templos hermosos que todavía se pueden visitar en la antigua Guatemala, uno con columnas salomónicas, el otro con una fachada un poquito más sobria. ¿Y por qué hay dos? Bueno, muy sencillo, los esclavos de Alvarado venían de dos lugares. Unos eran de origen quiché, los de menor cantidad, y los otros eran de origen cachiquel. Por eso tenemos dos iglesias. Esto no es único en Guatemala, hay varios pueblos que tienen dos templos, donde confluyen dos comunidades lingüísticas distintas. Y en el caso de los cachiqueles y quichés es todavía más interesante porque ellos eran enemigos antes de la llegada de los españoles. Entonces, cuando los obligan a vivir en el mismo pueblo, hacen dos templos. Cuando ya se traslada la capital al Valle de la Ermita, ya solamente se construye un templo. Y la particularidad de que fueran los jocotecos, la población que era la especializada en construcción, los hace indispensables en la construcción de la Nueva Guatemala. Pero ellos no podían hacer sus propias casas porque tenían que hacer las casas de los españoles. Claro, ¿verdad? por eso eran esclavos. El pueblo se tarda bastante en formarse y es hasta 1785 más o menos que ya existe el pueblo. La iglesia se empieza a construir mucho después y termina hasta 1804, que ya está inaugurada. La iglesia, digamos, ya está en funcionamiento. Se termina en 1813, 1814 y es la que aparece en las fotografías del siglo XIX. Interesantes todos estos datos, tenemos muchas preguntas ya, nuestros amigos televidentes también nos están preguntando a través de las distintas redes sociales. Nosotros estaremos hablando más adelante, es el momento preciso de hacer un enlace con nuestros anunciantes, pero cuando regresemos haremos un recorrido por la historia, haremos un análisis de cómo ha ido evolucionando, hablaremos de la parte económica, de la parte social y qué es la función que se tiene ahora precisamente. Y mire un punto importante porque también marca la historia, 2 años que no se realizó por la pandemia y ahora también todo esto lo hablaremos cuando regresemos. Estamos con el historiador Aníbal Chajón. Hoy estamos hablando de la festividad de la Virgen de la Asunción. No le cambie, somos Telediario al Amanecer. En tan solo minutos continuamos con más. Muchas gracias por continuar con nosotros. Somos Telediario al Amanecer. Queremos enviar un saludo con mucho cariño, con mucho respeto a todo el país, a toda Guatemala, pero sobre todo a todas estas poblaciones. Vea usted que están conmemorando, que están celebrando este día tan importante. Entre ellas destacan algunos municipios, no solamente el departamento de Guatemala, no solamente el municipio de Guatemala, también Coyabaj, Quiché, Tacaná, San Marcos, Tactic, Alta Verapaz, Sololá, Chiquimula, Nevaj, Quiché, Colotenango, Huehuetenango, Cantel, Quetzaltenango, Jocotenango, Zacatepeques. En fin, son algunas de las poblaciones, mi estimado Aníbal, que hoy están conmemorando, que hoy están pues celebrando este Día de la Asunción. Le mandamos un abrazo con mucho cariño, con mucho respeto a usted que nos está viendo y de hecho ya nos están escribiendo muchas personas a nivel nacional. Esta es una celebración tanto como sucede, por ejemplo, con el Día de San José, que hay muchas poblaciones en Guatemala que se celebran al mismo tiempo. Y hoy también el Día de la Asunción que se celebra pues en muchas poblaciones en nuestro país. Claro, eso obedece precisamente a ese impulso de los misioneros por fomentar el cristianismo a través de las actividades anuales. Entonces, varias poblaciones están dedicadas a la Virgen de la Asunción. Por ejemplo, en el caso de Chiquimula, lo que se celebra es el tránsito de la Virgen, porque según el dogma católico, la Virgen, pues era una señora, ¿verdad? Muere, pero después es llevada al cielo. Eso es precisamente la Asunción, ¿verdad? Que ella es elevada al cielo en cuerpo y alma. Pero en ese momento entre su muerte y que cuando los apóstoles regresan ya no la encuentran, ¿verdad? Ella es elevada, que es la Asunción. Ese momento entre la muerte y la Asunción es lo que ellos llaman el tránsito. Y el tránsito es, digamos, ¿qué le pasó a la Virgen, verdad? ¿Dónde está? Está en el tránsito entre su fallecimiento y su elevación al cielo. Y entonces, en Chiquimula, por ejemplo, la feria, la fiesta es conocida como el tránsito. Pero es la misma Virgen de la Asunción, ¿verdad? Entonces, es el mismo contexto. Uno puede ver en Chiquimula una hermosísima escultura que está en el altar mayor de 1960, hecha por los hermanos Rojas, los mismos señores que esculpieron la Virgen de Guadalupe aquí en el santuario de la capital. Entonces, la verdad, y digamos, pues Cantel, en fin, todas tienen Sololá, obras
maravillosas, impresionantes de obras artísticas. Y estamos hablando que cada una de las poblaciones se esmera en tener pues lo mejor y estas obras de arte, obras realmente importantes, que por un lado el valor religioso que se tiene y por otro lado pues el valor económico, porque el esfuerzo de la misma población, el esfuerzo para llevar lo mejor al altar. Así es. Y esto definitivamente se manifiesta en la calidad de las obras, ¿verdad? Entonces, obviamente los artistas con más talento, pues cobran un poquito más, claro. Es más que lógico. Y la población se esforzó a lo largo de la historia en reunir esos recursos para obtener esas obras. Volviendo al caso de Chiquimula, está documentado como en el siglo XVII la cofradía reúne la mayor cantidad posible de dinero y escogen el altar más costoso, ¿verdad? Porque el artista ofrece dos modelos. Uno es más barato, el otro es más caro. Ellos escogen el más caro, no porque les sobre el dinero, sino porque era más hermoso y ellos quieren agradar más a la Virgen haciendo esta obra de arte. Y retomamos todo lo que hemos estado platicando anteriormente a lo largo de estas festividades que forman parte de la cultura, de la idiosincrasia de los guatemaltecos. Todo tiene el origen de la fe y a lo largo del origen de la fe se van uniendo una serie de actividades que van pues precisamente en relación a la festividad y vemos a nivel nacional que hemos estado mencionando pues no solamente las ferias, las actividades sociales, las actividades culturales, los bailes, las celebraciones, las elecciones de reina, o sea, todo lo que va en relación, en contexto a una festividad que viste de una manera pues bastante única sí. a las fiestas de Chapinlandia, de Guatemala. Así es, sí, definitivamente cada población le da su sabor especial, ¿no? Claro. En Tactic, por ejemplo, Tactic es una población muy interesante con dos edificios religiosos, ¿verdad? Y uno es el Cerro Chichín, que tiene su temporada, su celebración, lo que sea, pero hoy están las actividades en el templo parroquial, ¿verdad? Entonces, allí vemos también ese fervor que usted mencionaba y ese deseo de que la fiesta sea memorable. Esto une a la población, ¿verdad? Las personas conviven, se reencuentran, personas que viven en otras partes llegan a su pueblo, visitan a sus familiares, a sus amigos, se reencuentran, comen, ¿verdad? Disfrutan esos platillos que son únicos y que tienen ese sabor especial si usted los está consumiendo entre su familia, con sus amigos. Y usted dice algo tan importante, la feria de cada una de las poblaciones es sinónimo de reencuentro, es sinónimo de unir a la familia. Muchos viajan, los que están y los que pueden viajar del extranjero, de Estados Unidos, llegan a la feria, aprovechan, planifican su estancia en el país en estas épocas. Otro punto importante, y vemos dependiendo de la costumbre de cada lugar, por ejemplo, en el oriente, tanto Azuciomita, claro, Chiapa, en Chiquimula, la combinan con actividades que van de la mano de la ganadería, de los rodeos, de los jaripeos. Sí. Mientras tanto, en áreas como Tactic, la combinan con actividades más culturales, de otro tipo de bailes, de festividades. Todo va a depender del contexto, pero el objetivo es el mismo: celebrar, festejar, convivir, compartir, disfrutar de la gastronomía que nos identifica como país o como región. Claro, y usted mencionaba algo simpático. La región del oriente del país tiene población hispanoparlante desde hace 400 años. Por supuesto, era territorio de población maya, en algunos casos xinca, pipil, pero a finales del siglo XVI esta región queda despoblada por las epidemias que involuntariamente introdujeron los españoles. Y a finales del siglo XVI los comerciantes, los primeros exportadores de origen español que viven en la ciudad de Santiago, Guatemala, tienen pérdidas económicas. Le piden ayuda a las autoridades y ellos regalan grandes extensiones de terreno en el oriente y las dedican precisamente a la ganadería, ya sea de equinos, de vacunos y a la combinación, ¿verdad?, de asnos y yeguas, y entonces la formación de mulas y de machos, ¿verdad?, para el transporte. Entonces, por eso vemos que en el oriente es tan importante la actividad ganadera, con los jaripeos, los desfiles hípicos, en fin, es todo lo que representa la ganadería. Y
es lo que manifiesta cada población en su feria, ¿verdad? La principal actividad económica se la ofrecen a la Virgen. Interesante todos estos datos que nos llevan a abrir la mente a tantos puntos. Y de hecho, este año 2022 también forma parte importante de la historia, y es porque después de una pandemia que azotó al planeta entero, y usted mencionaba pues que en algún momento en el Oriente, en algunos puntos, pues las epidemias que llegaron, y no estamos muy lejos ahora en el año 2022, donde también esta pandemia del COVID-19 vino a detener todas estas actividades a nivel nacional. Durante 2 años no se conmemoró. Sí. Ahora las poblaciones vienen con más fuerza a retomar lo que no se hizo durante 2 años. Sí, definitivamente fue un impacto nocivo para actividades económicas, para el reencuentro, en fin, porque la gente no podía viajar. Pero no se suspendieron las actividades. Todas las personas en todos los pueblos conmemoraron su fiesta. Lo que hicieron en muchos pueblos, en muchas poblaciones, los párrocos sacaban la imagen al atrio. Entonces la persona podía ver a su santo de devoción, ¿verdad? Y pasaban en familia. No iban solos, iban en familia, ¿verdad? Luego vemos que en la capital, por lo menos eso sí lo vimos, la parroquia de Jocotenango organizó muchas actividades virtuales, ¿verdad? De reuniones, misa, en fin. Y la gente pudo sentirse unida, integrada en momentos muy dramáticos, porque recordemos que la enfermedad todavía es mortal. Claro, totalmente. Entonces, uno necesita más el apoyo de su religión en situaciones críticas. Y estábamos aislados y no podía la persona llegar al templo, no podía hacer sus actividades devocionales porque estaba prohibido. Pero entonces, ¿qué hacer? Lo hacemos a través de lo que la tecnología nos permite. ¿Y qué pasa? Esos tal vez son los casos más dramáticos con aquellas personas que no tienen un teléfono inteligente, que no tienen acceso a internet, claro, que no pueden pagar la cuota mensual. Tampoco quedaron desamparados, porque por eso se saca la imagen al atrio y la gente puede verla. De hecho, en algunos pueblos fue muy simpático porque la imagen quedó tan cerca como nunca está, porque en los templos se sacaba tradicionalmente, claro, la imagen al centro del templo, pero colocaban una baranda con flores, lo que sea, entonces le quedaba a usted a 2 metros. Ahora estaba mucho más cerca, ¿verdad? Entonces creo que eso ayudó a muchas personas que necesitaban ese consuelo espiritual. Y realmente la pandemia vino a hacer pues estragos a nivel nacional, y ahora pues está retomando las distintas actividades. Me pregunta muchísimo aquí a través de las redes sociales de Telediario, y nos dice: ¿cree usted que por este mismo tema de la evolución, las ferias continuarán, y por qué serán importantes para las futuras generaciones? Bueno, la feria es la parte, digamos, festiva de la fiesta, ¿no? Y luego son importantes para las personas cuya actividad económica depende de esto, ¿verdad? En cuanto al aspecto económico. Pero son importantes porque unen a las personas. No hay muchas ocasiones en las que los padres de familia con sus hijos vayan a los juegos mecánicos o vayan a los juegos de azar, ¿verdad? Que hay, o que un premio, que un peluchito, que lo que sea. Esto no es tan frecuente. ¿Por qué no es frecuente? Porque todo el mundo tiene mucho que hacer, ¿verdad? El mundo actual no le permite a usted tomarse días de descanso con mucha frecuencia. Entonces, este momento de distracción, de entretenimiento, pero de convivencia familiar es necesaria, y nos une como familias, nos une como personas, nos une como grupos, y por lo tanto van a permanecer mientras sea ese vehículo para hermanarnos con otros seres humanos. Y son importantes para las nuevas generaciones porque es cierto, claro, la tecnología favorece muchas cosas, pero no es lo mismo. El ser humano, nuestro cerebro está diseñado para la interacción con otras personas, ¿verdad? El contacto con otro ser humano. Y a través de una pantalla de un celular se puede hacer muchas cosas, pero usted está tocando un objeto inanimado, ¿verdad? Usted necesita tocar la mano de sus seres queridos. Eso es insustituible porque somos seres humanos. Claro, no existe comparación. La tecnología nos acerca,
en muchas ocasiones cuando hay grandes distancias, pero la sensación, la experiencia es otra totalmente. Aníbal, tantas preguntas, tanto que tenemos que hacer, pero nosotros es el momento justo de ir a una pausa en la información, en lo que estamos teniendo, porque nos mencionan que ya está a punto de salir la procesión, así que cuando regresemos tendremos las imágenes en vivo de lo que está sucediendo desde la zona 2 de la ciudad de Guatemala. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Muchísimas gracias, Aníbal Chajón, historiador, por compartirnos cada detalle de lo que es nuestra historia. Vamos con más. Somos Telediario al amanecer.